El cristal de la copa de champán se estrelló contra el suelo de mármol del salón Ashworth, con un estruendo que congeló a los 200 invitados en medio de sus conversaciones. Agatha Duscroft, con su vestido de seda color marfil, manchado de vino tinto, y sus mejillas ardiendo de humillación, alzó la barbilla con una dignidad que contrastaba violentamente con el temblor de sus manos. Ni aunque fuera el último hombre en Londres, su voz atravesó el silencio como un látigo. Ni aunque el mundo entero se redujera a cenizas y usted fuera la única alma viviente, vizconde Ravenshire, jamás aceptaría estar en la misma habitación que usted. Benedict Ravenshire permanecía inmóvil a 3 pasos de distancia, su rostro aristocrático transformado en una máscara de piedra. Los músculos de su mandíbula se tensaron mientras sus ojos grises, normalmente fríos y calculadores, reflejaban algo que nadie en ese salón había visto antes: una grieta en su armadura de indiferencia. Su traje negro impecable, sus guantes blancos sin una arruga, todo en él emanaba control, excepto esa mirada. «Señorita Duscroft», comenzó él, su voz ronca cargada de algo inidentificable. «No», lo interrumpió ella, dando un paso atrás cuando él intentó acercarse. «No se atreva a dirigirme la palabra como si tuviera algún derecho, como si no hubiera hecho lo que hizo». Lady Ashworth, la anfitriona del baile más importante de la temporada social londinense, observaba la escena con los ojos muy abiertos, su abanico de encaje congelado a medio movimiento. A su alrededor, las damas de la alta sociedad cuchicheaban tras sus propios abanicos, mientras los caballeros intercambiaban miradas significativas. El escándalo era delicioso, impensable, absolutamente devastador para la reputación de cualquier joven dama soltera. Pero Agatha Duscroft ya no parecía importarle su reputación. El vizconde dio otro paso hacia ella, y esta vez, algo en su expresión hizo que varios caballeros se pusieran rígidos, listos para intervenir si era necesario. Benedict Ravenshire era conocido en toda Inglaterra como el vizconde de hielo, un hombre cuya fortuna solo era superada por su indiferencia hacia las emociones humanas. Verlo así, con esa intensidad en la mirada, con esa tensión en cada línea de su cuerpo, era como presenciar el despertar de un volcán dormido. Agatha pronunció su nombre de pila, rompiendo toda regla de etiqueta, y el salón completo contuvo el aliento. «Permíteme explicar». ¿Explicar? Una risa amarga escapó de los labios de ella, tan hermosos como desolados en ese momento. «¿Qué podría explicar, milord? ¿Qué palabras podrían borrar lo que vi con mis propios ojos hace apenas una hora?» Las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos color avellana, pero Agatha parpadeó con ferocidad, negándose a darle esa satisfacción. Su cabello castaño, elaboradamente peinado en rizos que habían tomado a su dama de compañía 3 horas en perfeccionar, comenzaba a deshacerse, algunos mechones cayendo sobre su rostro pálido. Era, pensaron muchos de los presentes, la imagen perfecta de una heroína trágica. Pero Agatha Duscroft no se sentía como una heroína, se sentía como una tonta. 3 meses antes, cuando el vizconde Benedict Ravenshire había aparecido en el baile de los Pemberton y había pedido bailar con ella no una, sino 2 piezas consecutivas, causando un revuelo de especulación, Agatha había creído que finalmente su vida estaba tomando el rumbo que siempre había soñado. No era una ingenua romántica. Sabía que los matrimonios en su círculo social se basaban en alianzas y fortunas, pero había algo en la forma en que el vizconde la miraba durante esos bailes que había encendido una chispa de esperanza en su corazón. Durante las semanas siguientes, él había sido atento de una manera que bordeaba lo inapropiado. Aparecía en el Parque Hyde justamente cuando ella paseaba con su tía. Se presentaba en las funciones de ópera y casualmente ocupaba el palco contiguo al de su familia. En cada reunión social, sus ojos la encontraban a través de la multitud con una intensidad que hacía que su corazón latiera más rápido. Su tía Cordelia, una viuda respetable que había tomado a Agatha bajo su tutela después de la muerte de sus padres, había estado encantada. «El vizconde Ravenshire», susurraba con emoción apenas contenida, «uno de los solteros más codiciados de Inglaterra, y claramente interesado en ti, querida niña». Agatha había permitido que esa esperanza creciera. Había permitido que sus conversaciones la cautivaran,
que su inteligencia afilada la desafiara, que sus raras sonrisas iluminaran sus días. Había sido cuidadosa, apropiada, nunca permitiendo más de lo que las estrictas normas sociales dictaban, pero en su corazón había comenzado a tejer sueños de un futuro juntos. Qué estúpida había sido. Esa misma tarde, antes del baile de Lady Ashworth, Agatha había llegado temprano por invitación de la anfitriona para ayudar con algunos arreglos florales. Al buscar a Lady Ashworth en su estudio privado, había tomado el corredor equivocado en la enorme mansión. Las voces que escuchó detrás de una puerta entreabierta la hicieron detenerse, y el horror se apoderó de ella cuando reconoció la voz del vizconde. «Todo va según lo planeado», decía Benedict, con esa voz suave y controlada que ella había llegado a conocer tan bien. «La señorita Dashcroft está completamente convencida de mis intenciones. ¿Y cuándo procederás con la siguiente fase?» La voz que respondió era masculina, áspera, desconocida para Agatha. «Pronto. Una vez que asegure su confianza completamente, será sencillo acceder a la información sobre las propiedades de su difunto padre. Lord Duscroft era un hombre precavido, y los documentos que necesito están bajo el control de los albaceas de Agatha. Con su cooperación voluntaria, podré finalmente reclamar lo que legítimamente me pertenece». El mundo de Agatha se había derrumbado en ese instante. Las palabras continuaron, cada una como un puñal en su corazón, mientras el vizconde detallaba fríamente cómo había investigado su situación, cómo había calculado el mejor enfoque para ganarse su confianza, cómo planeaba manipular sus sentimientos para obtener acceso a las propiedades que colindaban con sus tierras en el condado de Yorkshire. No había amor, no había interés genuino, solo había sido una estrategia comercial, una transacción calculada donde ella era simplemente una herramienta para lograr sus objetivos. Agatha había huido de ese corredor con lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se había obligado a secárselas, a recomponerse. Había asistido al baile esa noche con la cabeza en alto, esperando el momento perfecto para confrontarlo. Cuando lo vio acercarse a ella con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa, cuando él le ofreció una copa de champán con esa elegancia estudiada, algo dentro de ella se quebró. Y ahora estaban aquí, en medio del salón más grande de Londres, con toda la alta sociedad como testigos de su humillación. «No hay nada que explicar», continuó Agatha, su voz fortaleciéndose con cada palabra. «Lo escuché todo, cada palabra, cada plan, cada mentira que me dijo durante estos meses». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Benedict palideció ligeramente, y por primera vez Agatha vio algo parecido al pánico cruzar su rostro. «¿Escuchaste?» Las palabras escaparon de él antes de que pudiera detenerlas, confirmando sin querer la acusación. «Cada sílaba», respondió ella con amargura. «Y ahora todos estos testigos sabrán qué clase de hombre es usted realmente, milord. No un caballero, no un hombre de honor, sino un manipulador que usa los sentimientos de las mujeres como herramientas para sus ambiciones». Lady Ashworth dio un paso adelante, finalmente recuperando su voz. «Señorita Dashcroft, quizás deberíamos retirarnos a un lugar más privado para discutir». «No», Agatha la interrumpió suavemente pero con firmeza. «Si he aprendido algo esta noche, Lady Ashworth, es que los secretos solo protegen a aquellos que deberían ser expuestos. Que todos sepan, que todas las jóvenes damas presentes esta noche sepan exactamente con quién están tratando cuando el vizconde Ravenshire las invite a bailar». Benedict dio otro paso hacia ella, y esta vez su voz salió áspera, casi desesperada. «Agatha, no comprendes la situación completa. Si me permites un momento a solas contigo, ¿puedo explicar la situación completa?» Ella se rió sin humor. «¿Quiere decir la parte donde me cortejó deliberadamente para acceder a documentos legales? ¿O la parte donde calculó exactamente cuánta atención necesitaba darme para ganar mi confianza? Dígame, vizconde, ¿hubo algún momento genuino entre nosotros? ¿O cada conversación, cada mirada, cada sonrisa fue parte de su elaborado plan?» El silencio que siguió fue absoluto. Benedict Ravenshire, el hombre que nunca perdía la compostura, que negociaba acuerdos millonarios sin pestañear, que había enfrentado a la Cámara de los Lores con fría determinación, se encontraba completamente sin palabras. «Eso pensé», murmuró Agatha, y finalmente permitió que una lágrima rodara por su mejilla. «Adiós, vizconde Ravenshire.
Espero que sus tierras en Yorkshire valgan lo que le costaron. Se dio la vuelta para marcharse, y fue entonces cuando Benedict hizo algo que sorprendió a todos los presentes, incluyendo a Agatha misma. Su mano se extendió y tomó suavemente su muñeca, deteniéndola, no con fuerza, sino con una urgencia que contradecía todo lo que había mostrado hasta ese momento. «No te vayas», susurró, y había algo roto en su voz que hizo que Agatha se detuviera. «Por favor». Ella miró hacia atrás, sus ojos encontrándose con los de él, y lo que vio allí la confundió. Había dolor en esos ojos grises, un dolor que parecía demasiado real para ser fingido. «Suélteme», dijo ella en voz baja. «No tiene derecho a tocarme». «Tienes razón», admitió él, pero no la soltó. «No tengo ningún derecho, pero te estoy rogando que me escuches. Solo 5 minutos. Si después de eso aún deseas exponer mis acciones ante toda la sociedad londinense, no te detendré, pero dame 5 minutos para decirte la verdad completa, no la conversación parcial que escuchaste». Agatha vaciló. Cada fibra de su ser le gritaba que se alejara, que no cayera en otra de sus manipulaciones. Pero había algo en su expresión, en la forma en que su mano temblaba ligeramente donde tocaba su muñeca, que la hizo dudar. «¿Qué diferencia haría?», preguntó ella, odiándose a sí misma por siquiera considerar escucharlo. «Toda la diferencia del mundo», respondió Benedict, y por primera vez desde que lo conocía, Agatha vio vulnerabilidad genuina en su rostro. «Porque lo que escuchaste fue verdad, pero no es toda la verdad, y la parte que no escuchaste cambia todo». Agatha debería haber dicho que no. Cada lección que su madre le había enseñado antes de morir, cada advertencia que su tía Cordelia le había susurrado sobre los hombres de la alta sociedad, cada instinto de autopreservación gritaba dentro de ella que se alejara, pero algo en la desesperación, apenas contenida en la voz de Benedict, la detuvo. «5 minutos», accedió finalmente, su voz tan fría como el hielo que cubría el Támesis en pleno invierno. «Ni un segundo más». Benedict asintió, soltando su muñeca como si quemara. Se volvió hacia los invitados que los observaban con una mezcla de fascinación y horror. «Lady Ashworth», dijo con voz firme, recuperando algo de su compostura habitual. «¿Podríamos usar su jardín de invierno? Le doy mi palabra de honor como caballero que la puerta permanecerá abierta y que la señorita Duscroft estará acompañada por quien ella elija». Lady Ashworth parpadeó, claramente dividida entre el escándalo y la curiosidad. Finalmente asintió. «El jardín de invierno está disponible, y yo misma los acompañaré a una distancia prudente para preservar la reputación de la señorita Duscroft». Agatha miró a su tía Cordelia, quien había permanecido en las sombras durante toda la confrontación, su rostro pálido de angustia. La anciana dama asintió levemente, indicando que también los seguiría. El camino hacia el jardín de invierno fue una procesión silenciosa y tensa. Los invitados se apartaban a su paso, sus susurros creciendo hasta convertirse en un zumbido ensordecedor. Agatha mantuvo la cabeza alta, negándose a mostrar la tormenta de emociones que rugía dentro de ella. Confusión, ira, dolor y algo más peligroso que no quería nombrar. Una pequeña chispa de esperanza que se negaba a extinguirse completamente. El jardín de invierno de la mansión Ashworth era una maravilla arquitectónica, un invernadero de cristal y hierro forjado que albergaba plantas exóticas de todo el Imperio Británico. Incluso a fines de otoño, el espacio estaba lleno de verdor, con palmeras enanas, helechos frondosos y orquídeas delicadas que llenaban el aire con su fragancia embriagadora. Las lámparas de gas creaban un resplandor dorado que bailaba entre las hojas, proyectando sombras ondulantes en el suelo de baldosas. Benedict se detuvo cerca del centro del invernadero, junto a una fuente pequeña donde el agua goteaba suavemente sobre piedras pulidas. Lady Ashworth y la tía Cordelia se posicionaron cerca de la entrada, lo suficientemente lejos para darles privacidad, pero lo suficientemente cerca para mantener las apariencias. Agatha cruzó los brazos sobre su pecho, una postura defensiva que Benedict reconoció inmediatamente. Ella esperó, sin decir palabra, su expresión desafiante a pesar de las lágrimas secas que marcaban sus mejillas. «Gracias por darme esta oportunidad», comenzó Benedict pasándose una mano por el cabello oscuro, un gesto de nerviosismo que Agatha nunca había visto en él. «Sé que no la merezco». «No, no la merece», acordó ella fríamente, «pero tienes 5 minutos.
4 ahora. No los desperdicie. Benedict respiró profundamente, y cuando habló, su voz llevaba un peso que Agatha no había escuchado antes. Lo que escuchaste en esa habitación era verdad. Inicialmente me acerqué a ti con un propósito específico relacionado con las tierras de tu padre. Pero lo que no escuchaste fue el resto de esa conversación, la parte donde le dije a mi administrador que el plan había cambiado, que ya no podía continuar con él. ¡Qué conveniente!, interrumpió Agatha con sarcasmo. Ahora que he descubierto sus intenciones, de repente había más en la conversación. Puedes preguntarle a Lord Ashworth si lo deseas, respondió Benedict rápidamente. Él estaba presente. El hombre con quien hablaba era Richard Thornton, mi administrador de propiedades. Lord Ashworth nos había prestado su estudio para discutir asuntos de negocios antes del baile. Él puede confirmar cada palabra que digo. Agatha vaciló. La mención de Lord Ashworth, un hombre conocido por su integridad inquebrantable, le dio pausa. Continúe, dijo ella, su voz ligeramente menos hostil. Pero sea rápido. Benedict se acercó un paso. Luego pareció pensarlo mejor y se detuvo, respetando el espacio entre ellos. Hace 6 meses descubrí que mi padre, antes de morir hace 5 años, había hecho un acuerdo con el tuyo. Las tierras que colindan entre nuestras propiedades en Yorkshire tienen un valor estratégico enorme. Tu padre aceptó venderlas a cambio de que mi familia le ayudara a resolver ciertas deudas que tenía. Mi padre pagó esas deudas, pero tu padre murió antes de que se completara la transferencia de las tierras. Agatha frunció el ceño. Esto era nuevo. Su padre nunca había mencionado deudas, pero había muerto cuando ella tenía solo 17 años, y muchos asuntos financieros le habían sido ocultados. Los documentos que prueban este acuerdo están dispersos, continuó Benedict. Algunos están en posesión de los albaceas de tu padre, otros en archivos legales. Sin tu cooperación voluntaria, recuperar esas tierras requeriría años de litigio costoso y público que mancharía el nombre de tu familia tanto como el mío. Así que sí, inicialmente planeé acercarme a ti, ganar tu confianza y pedirte que revisaras los archivos de tu padre conmigo. Entonces, admite que me usó, dijo Agatha, sintiendo que el dolor en su pecho se intensificaba. Ese era el plan. Benedict asintió y la honestidad brutal en su voz la sorprendió. Pero los planes cambian, Agatha. Las personas cambian. ¿En solo 3 meses? Ella se rió amargamente. ¿Espera que crea que tuvo un cambio de corazón tan rápido? No fue rápido, respondió él, y ahora había una intensidad en su mirada que la hizo retroceder un paso. Fue gradual, aterrador y completamente inesperado. La primera vez que bailamos, estaba siguiendo mi plan. Pero cuando me hiciste reír con ese comentario sobre Lady Pemberton y sus horribles plumas de pavo real, algo cambió. Era la primera vez que alguien me hacía reír genuinamente en años. A pesar de sí misma, Agatha recordaba ese momento. Había sido espontánea, sin pensar, comentando en voz baja sobre el ridículo tocado de Lady Pemberton, que parecía tener vida propia. Benedict había soltado una carcajada que había sorprendido a ambos. La segunda vez que nos encontramos en Hyde Park, continuó Benedict, planea ser casual, breve, pero pasamos 2 horas hablando sobre libros, sobre tu amor por las novelas góticas y mi fascinación con la historia romana. Me olvidé completamente de mi plan. Solo quería seguir escuchando tu voz, viendo cómo tus ojos se iluminaban cuando hablabas de cosas que te apasionaban. Palabras bonitas, dijo Agatha, pero su voz temblaba ligeramente. Los mentirosos son expertos en palabras bonitas. Tienes razón, admitió Benedict, y dio otro paso hacia ella. Por eso no te pido que confíes en mis palabras. Te pido que mires mis acciones. Hace 3 semanas le dije a Thornton que cancelara el plan. Le dije que encontraría otra manera de resolver el asunto de las tierras, que no podía continuar con la farsa, porque ya no era una farsa. Lo que sentía por ti se había vuelto demasiado real. Hace 3 semanas, repitió Agatha, su mente trabajando rápidamente. Eso fue después de la ópera, terminó Benedict. Después de que nos sentamos juntos durante la Traviata y lloraras durante el aria final. No intentaste esconder tus lágrimas, no te avergonzaste de tu emoción, y cuando me miraste, con tus ojos brillantes y tu corazón completamente visible en tu rostro, supe que estaba perdido. Supe que había cometido el error más grande de mi vida
al acercarme a ti con falsas intenciones, porque ahora mis sentimientos eran absolutamente genuinos y había arruinado cualquier posibilidad de que me creyeras. Agatha recordaba esa noche con dolorosa claridad. Había sido uno de los momentos más hermosos de su vida, sentada junto a Benedict en el palco, sintiendo su presencia sólida a su lado mientras la música la envolvía. Cuando la ópera terminó y él le había ofrecido su pañuelo sin decir palabra, ella había sentido una conexión tan profunda que la había asustado. «Lo que escuchaste esta tarde», dijo Benedict, su voz bajando casi a un susurro, «era el final de una discusión, no el principio. Thornton estaba furioso conmigo por abandonar el plan. Me acusaba de dejar que las emociones comprometieran los intereses comerciales de la familia. Y tenía razón. Pero no me importaba. Lo único que me importaba era encontrar la manera correcta de decirte la verdad». «¿La verdad?» Agatha sintió que sus defensas comenzaban a agrietarse. «¿Y cuál es la verdad, vizconde? ¿Que me usó pero luego cambió de opinión? ¿Eso debería hacerme sentir mejor?» «No». Benedict sacudió la cabeza. «No espero que te haga sentir mejor. Espero que te ayude a entender que aunque comencé con intenciones equivocadas, lo que siento por ti ahora no tiene nada que ver con tierras o propiedades o acuerdos comerciales. Estoy enamorado de ti, Agatha, desesperada, completamente, irrevocablemente enamorado de ti». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían y se expandían. Agatha se quedó sin aliento, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «No», susurró ella sacudiendo la cabeza. «No puede decir eso, no después de todo». «Puedo y lo haré», insistió Benedict, y ahora sí se acercó a ella, deteniéndose solo cuando estuvieron a centímetros de distancia. «Cada mañana me despierto pensando en ti. Cada decisión que tomo me pregunto qué pensarías al respecto. Cuando leo algo interesante, mi primer instinto es compartirlo contigo. Has transformado mi vida, Agatha. Y la idea de perderte es más aterradora que cualquier escándalo social o pérdida financiera». Me mintió. Las lágrimas comenzaron a caer libremente ahora. Me hizo creer que era especial, que me veía como más que una simple herramienta. «Eres especial», dijo él con ferocidad. «Eres la persona más extraordinaria que he conocido. Tu inteligencia, tu bondad, tu coraje, la forma en que te niegas a conformarte con las expectativas limitadas que la sociedad pone sobre las mujeres. Todo eso es real. Lo que siento es real. ¿Cómo puedo creerle?», sollozó Agatha. «¿Cómo puedo confiar en algo de lo que dice después de esto?» Benedict extendió su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba. Cuando ella no se movió, tocó suavemente su mejilla, secando una lágrima con su pulgar. «No puedes», admitió él con honestidad devastadora. «No todavía, pero te ruego que me des la oportunidad de demostrártelo, no con palabras, sino con acciones. Déjame probarte que he cambiado, que eres más importante para mí que cualquier tierra o riqueza». «¿Cómo?», preguntó ella, su voz apenas audible. «¿Cómo podría probar algo así?» Benedict respiró profundamente, y cuando habló, su voz llevaba el peso de una decisión monumental. «Las tierras. Renuncio a toda reclamación sobre ellas, sin condiciones, sin expectativas. Son tuyas para hacer con ellas lo que desees. Venderlas, mantenerlas, donarlas, no me importa. Lo único que importa es que entiendas que te elijo a ti por encima de todo lo demás». Agatha lo miró fijamente, buscando cualquier señal de engaño en su rostro. Pero lo único que vio fue sinceridad cruda y vulnerabilidad. «Eso costaría una fortuna a su familia», susurró ella. «Una fortuna que daría gustoso si significara la posibilidad de ganarte de nuevo», respondió él. «Agatha, soy muchas cosas, algunas de ellas no particularmente admirables, pero no soy un mentiroso sobre mis sentimientos. Puede que haya comenzado con un plan, pero eso terminó hace semanas. Lo que hay ahora entre nosotros es real, y estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida demostrándotelo si me das la oportunidad». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el suave goteo de la fuente y el distante murmullo de los invitados en el salón. Agatha cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que enfrentaba. Podía alejarse ahora, proteger su corazón, mantener su dignidad, o podía arriesgarse, permitirse creer que quizás, solo quizás, algo hermoso podía nacer de un comienzo tan terrible. «No sé si puedo perdonarlo», dijo finalmente,
abriendo los ojos para encontrarse con su mirada. No sé si alguna vez podré confiar completamente en usted otra vez. Lo sé, asintió Benedict, y no te culpo. Pero, ¿me darías la oportunidad de intentarlo, de empezar de nuevo, esta vez con honestidad completa entre nosotros? Agatha lo miró durante un largo momento, su mente luchando contra su corazón. Finalmente, habló con voz temblorosa pero firme. Si vamos a intentar esto, necesito que entienda algo. No será fácil, no será rápido. Y necesito conocer todo, cada detalle sobre el acuerdo con mi padre, cada conversación que tuvo con su administrador, cada plan que hizo. Nada de secretos. Nunca más. Te lo prometo, dijo Benedict inmediatamente. Total transparencia. Sobre todo, y las tierras, continuó ella, si realmente renuncia a ellas como dice, quiero que lo documente legalmente. Quiero su palabra por escrito, firmada ante testigos, no porque no le crea, sino porque necesito ver que está dispuesto a hacer sacrificios reales, no solo promesas vacías. Lo haré, asintió él. Mañana mismo, si lo deseas. Agatha respiró profundamente, sintiendo como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado sin saber si había agua abajo. Entonces tendré esa oportunidad que pide, dijo finalmente. Pero entienda esto, vizconde Ravenshire. Si descubro que me ha mentido una vez más, si encuentro una sola indicación de que esto es otra manipulación, no habrá segundas oportunidades. Me iré y nunca volverá a verme. Entendido, dijo Benedict, y la gratitud en su rostro era tan intensa que casi dolía verla. No te fallaré, Agatha. Te lo juro, eso espero, susurró ella, porque contra todo mi mejor juicio, contra toda lógica y razón, todavía siento algo por usted, y eso me aterroriza más que cualquier otra cosa. Benedict extendió su mano entre ellos, una oferta, una pregunta. ¿Regresamos al salón juntos?, preguntó suavemente. Enfrentemos el escándalo que causamos, lado a lado. Agatha miró su mano durante un largo momento antes de colocar la suya en ella. Juntos, acordó. Pero esto no significa que todo esté perdonado. Significa que estoy dispuesta a escuchar, a observar, a dar una oportunidad. Nada más. Es más de lo que merezco, dijo Benedict, cerrando suavemente sus dedos alrededor de los de ella, y no lo desperdiciaré. Mientras caminaban de regreso hacia el salón, con Lady Ashworth y la tía Cordelia siguiéndolos con expresiones de sorpresa y cautela, Agatha sintió que su mundo se tambaleaba en un equilibrio precario entre la esperanza y el miedo. Había dado el primer paso hacia el perdón, pero el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos. La pregunta que ardía en su mente mientras las puertas del salón se abrían ante ellos era simple, pero aterradora. ¿Había tomado la decisión correcta al darle una segunda oportunidad, o estaba cometiendo el error más grande de su vida? La mañana siguiente amaneció gris sobre Londres, con nubes densas que amenazaban lluvia pero nunca la liberaban. Agatha despertó después de una noche sin dormir, sus ojos hinchados y su mente agotada de dar vueltas a los eventos del baile. La conversación en el jardín de invierno se repetía una y otra vez en su cabeza. Cada palabra de Benedict, examinada y reexaminada, hasta que ya no sabía qué creer. Su dama de compañía, Margaret, entró silenciosamente con una bandeja de té y tostadas, su rostro mostrando preocupación maternal. Margaret había estado con la familia Duscroft desde que Agatha era niña, y conocía cada expresión de su rostro. «¿Cómo te sientes esta mañana, querida?», preguntó Margaret suavemente, colocando la bandeja sobre la mesita junto a la ventana, como si hubiera sido arrastrada por un carruaje, admitió Agatha, sentándose en la cama y pasándose las manos por el cabello despeinado. «¿Ha venido alguien a visitarnos?». Margaret asintió con expresión sombría. «3 mensajeros hasta ahora. Lady Pemberton, la señora Hardwicke y Lady Charlotte. Todas enviando notas preguntando sobre tu bienestar y, sin duda, buscando detalles del escándalo para compartir con sus círculos de chismes». Agatha cerró los ojos. Por supuesto. El incidente de anoche se habría propagado por todo Mayfair como un incendio descontrolado. Para el mediodía, toda la alta sociedad londinense estaría hablando de ello. Su reputación, cuidadosamente construida durante años, estaba ahora en ruinas. ¿Y mi tía?, preguntó temiendo la respuesta. Lady Cordelia ha estado despierta desde el amanecer. Te espera en la sala de estar cuando estés lista para bajar,
Dice que necesitan hablar urgentemente. Agatha asintió, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Se levantó y permitió que Margaret la ayudara a vestirse, eligiendo un vestido sencillo de día en tonos azul marino que reflejaba su estado de ánimo sombrío. No había razón para pretender alegría cuando no la sentía. Cuando finalmente bajó las escaleras, encontró a su tía Cordelia paseando nerviosamente en la sala de estar, su bastón de ébano golpeando el suelo con cada paso. La anciana dama se detuvo cuando Agatha entró, su rostro mostrando una mezcla de alivio y ansiedad. «Agatha, querida», dijo Cordelia, acercándose y tomando las manos de su sobrina. «Debemos hablar sobre lo que sucedió anoche y, más importante, sobre lo que haremos ahora». «Lo sé», respondió Agatha, permitiendo que su tía la guiara hacia el sofá. «Imagino que el daño a mi reputación es considerable». «Considerable es decir poco», suspiró Cordelia, sentándose junto a ella. «Pero eso no es lo que más me preocupa en este momento. Lo que me preocupa eres tú. ¿Estás segura de tu decisión de darle otra oportunidad al vizconde?» Agatha miró sus manos, entrelazadas en su regazo. «No estoy segura de nada, tía, pero sentí que merecía la oportunidad de explicarse». Y lo que dijo en el jardín de invierno sonaba sincero. Los hombres como Benedict Ravenshire son expertos en sonar sinceros, advirtió Cordelia, aunque su voz no era dura. «Ha construido un imperio comercial sobre su habilidad para negociar y persuadir. Debes preguntarte si puedes distinguir entre una actuación magistral y la verdad genuina». Las palabras de su tía tocaron exactamente el miedo que había mantenido a Agatha despierta toda la noche. «¿Cómo puedo saberlo?», preguntó en voz baja. «¿Cómo puedo estar segura de que no estoy cayendo en otra trampa elaborada?» Cordelia permaneció en silencio por un momento, considerando cuidadosamente sus palabras. «No puedes estar completamente segura», dijo finalmente, «pero puedes observar sus acciones en los próximos días y semanas. Las palabras son fáciles, Agatha. Los gestos significativos requieren sacrificio real. Si el vizconde realmente renuncia a esas tierras sin condiciones, si te da acceso completo a todos los documentos y conversaciones relacionadas con el asunto, si demuestra consistentemente que valora tu confianza por encima de sus intereses comerciales, entonces quizás, solo quizás, sus intenciones son genuinas». Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. El mayordomo entró con expresión grave. «Disculpe la interrupción, Lady Cordelia, pero el vizconde Ravenshire está aquí y solicita audiencia con la señorita Duskcroft. Dice que tiene documentos importantes que ella debe revisar». Agatha y Cordelia intercambiaron miradas significativas. «Ya está cumpliendo su promesa», murmuró Cordelia. «Interesante. ¿Deseas verlo, querida?» Agatha sintió que su corazón se aceleraba. Parte de ella quería rechazarlo, hacerlo esperar, castigarlo con su ausencia. Pero otra parte, la parte que había acordado darle una oportunidad, sabía que debía enfrentar esto directamente. «Sí», dijo, enderezando su espalda. «Hazlo pasar». Benedict entró momentos después, y Agatha se sorprendió al verlo. El vizconde, siempre impecablemente vestido, lucía cansado, con sombras oscuras bajo sus ojos que sugerían que él tampoco había dormido. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo y su expresión era seria, casi solemne. «Señorita Duskcroft, Lady Cordelia», saludó formalmente haciendo una reverencia. «Gracias por recibirme». «Vizconde», respondió Agatha, manteniendo su voz neutral. «Dijo que tenía documentos». «Así es». Benedict se acercó, colocando el maletín sobre la mesa de café y abriéndolo. «Pasé toda la noche recopilando esto. Quería que tuvieras acceso completo a todo desde el principio». Comenzó a sacar papeles, organizándolos cuidadosamente sobre la mesa. «Estos son los documentos originales del acuerdo entre mi padre y el tuyo», explicó, señalando un conjunto de papeles envejecidos. «Como puedes ver, la fecha es de hace 7 años. Tu padre había invertido en una empresa naviera que fracasó, dejándolo con deudas significativas. Mi padre, quien era su amigo cercano, ofreció ayudarlo a cambio de las tierras fronterizas». Agatha tomó los documentos con manos temblorosas, estudiando la firma de su padre. Era auténtica, no había duda al respecto. «Aquí están las cartas intercambiadas entre ellos», continuó Benedict sacando más papeles. «Puedes ver la evolución de las negociaciones, los términos acordados, las modificaciones hechas. Todo está documentado». «¿Por qué no sabía nada de esto?»,
preguntó Agatha, su voz teñida de dolor. Mi padre nunca mencionó deudas o acuerdos. Probablemente quería protegerte, sugirió Benedict suavemente. Eras joven, y él esperaba resolver todo antes de que necesitaras saberlo. Desafortunadamente, su muerte repentina dejó muchos cabos sueltos. Cordelia se inclinó para examinar los documentos, su expresión seria. Estos parecen legítimos, admitió. Y si lo que dices es cierto, técnicamente tienes derecho legal a esas tierras. Tenía derecho, corrigió Benedict. Pero como le prometí a Agatha anoche, renuncio a toda reclamación. Aquí está el documento legal que preparé esta mañana. Sacó un pergamino nuevo, claramente redactado por abogados profesionales. Este documento declara que yo, Benedict Ravenshire, renuncio voluntariamente y sin compensación a todas las reclamaciones sobre las propiedades anteriormente pertenecientes a Lord Duskcroft. Las tierras permanecerán bajo el control de sus herederos legales, específicamente la señorita Agatha Duskcroft, sin ninguna obligación hacia mí o mi familia. He pedido a mi abogado que esté disponible esta tarde para presenciar la firma, si deseas verificar su autenticidad. Agatha tomó el documento, leyéndolo cuidadosamente. El lenguaje legal era claro y sin ambigüedades. Benedict realmente estaba renunciando a una fortuna. ¿Por qué?, preguntó ella, levantando la vista para encontrar sus ojos. Estas tierras valen miles de libras. ¿Por qué renunciar a ellas tan fácilmente? No es fácil, admitió Benedict, y por primera vez ella vio verdadera emoción en su rostro. Mi administrador está furioso. Mi abogado piensa que he perdido la razón. Pero ninguna cantidad de dinero vale más que la posibilidad de ganarte. Y más importante, necesitas ver que mis sentimientos por ti no están condicionados a ganancias financieras. Agatha miró nuevamente los documentos esparcidos sobre la mesa. Era abrumador, toda esta evidencia de conspiración y engaño, pero también de honestidad brutal y sacrificio genuino. Hay más, dijo Benedict, sacando un sobre cerrado. Estas son las cartas que intercambié con Thornton durante los últimos 3 meses. No las he leído todas porque algunas son privadas para él, pero las relacionadas con nuestro plan están marcadas. Puedes leerlas todas si lo deseas. Verás exactamente cuándo cambió mi enfoque, cuándo comencé a cuestionar lo que estaba haciendo. ¿Me estás dando acceso a tu correspondencia privada? Agatha estaba genuinamente sorprendida. Dijiste que querías total transparencia, respondió Benedict simplemente. Esto es transparencia. No hay nada que ocultar si realmente quiero reconstruir tu confianza. Cordelia observaba el intercambio con atención, su expresión pensativa. Finalmente habló. Vizconde Ravenshire, aprecio sus gestos, pero debo preguntarle algo directamente. Si Agatha decide que no puede perdonarlo, si elige terminar cualquier asociación con usted después de revisar estos documentos, ¿respetará su decisión sin intentar manipularla o presionarla? Benedict se volvió hacia la anciana dama con expresión solemne. Absolutamente, Lady Cordelia. Si Agatha decide que no puede confiar en mí, aceptaré su decisión y me retiraré de su vida completamente. Tiene mi palabra. Las palabras son baratas, observó Cordelia secamente. Lo son, acordó Benedict. Por eso estoy aquí con acciones tangibles. Por eso he renunciado a las tierras. Por eso estoy exponiendo mi correspondencia privada. Entiendo que debo ganarme su confianza y la de Agatha con hechos, no promesas. Agatha sentía que su resolución se debilitaba. Era difícil mantener la ira cuando Benedict estaba siendo tan metódicamente honesto, tan dispuesto a exponerse completamente, pero el miedo permanecía, susurrando que esto podría ser otra actuación elaborada. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para revisar todo esto, para procesarlo, para decidir qué siento realmente. Por supuesto, Benedict asintió inmediatamente. Toma todo el tiempo que necesites, no te presionaré, pero antes de irme, hay algo más que debes saber. Agatha esperó conteniendo la respiración. El escándalo de anoche se propagará, continuó Benedict. Tu reputación sufrirá, y eso es culpa mía. Así que he decidido hacer una declaración pública asumiendo toda la responsabilidad. Diré que mis acciones fueron inapropiadas y que tú eres completamente inocente en todo esto. Intentaré absorber el daño social tanto como sea posible. Eso arruinará su propia reputación, señaló Cordelia. Mi reputación puede soportarlo, respondió Benedict. La de Agatha es más frágil, más valiosa. Es lo mínimo que puedo hacer después de causarle tanto dolor.
Agatha sentía que las lágrimas amenazaban nuevamente. Esto era muy diferente al hombre frío y calculador que había imaginado después de escuchar esa conversación. Esto era alguien dispuesto a sacrificar su posición social, su riqueza y su orgullo por ella. Pero era suficiente. ¿Podía realmente perdonarlo? Esas preguntas resonaban en su mente mientras Benedict recogía su maletín, dejando todos los documentos para que ella los revisara. «Gracias por escucharme», dijo él suavemente. «Y Agatha, independientemente de lo que decidas, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Eso nunca fue mentira». Después de que se fue, Agatha se quedó mirando la pila de documentos, sintiendo el peso de la decisión que enfrentaba. Cordelia colocó una mano gentil en su hombro. «¿Qué vas a hacer, querida?» Agatha respiró profundamente. «Voy a leer cada documento, voy a investigar cada afirmación, y luego voy a decidir si mi corazón es lo suficientemente fuerte para arriesgarse nuevamente». 3 semanas habían pasado desde aquella mañana en que Benedict había dejado los documentos sobre la mesa de Agatha. 3 semanas de lectura meticulosa, de conversaciones con abogados, de noches sin dormir mientras intentaba desenredar la verdad de las mentiras, y lo que había descubierto la había sorprendido profundamente. Todo era exactamente como Benedict había dicho. Los documentos mostraban claramente que su padre había estado en apuros financieros, que el acuerdo con el padre de Benedict era legítimo, y más revelador aún, las cartas entre Benedict y Thornton mostraban el preciso momento en que todo había cambiado para el vizconde. Era una carta fechada 3 semanas antes del baile de Lady Ashworth. En ella, Benedict escribía: «No puedo continuar con esto, Thornton. La señorita Dashcroft se ha convertido en algo mucho más importante que las tierras. He cometido un terrible error al acercarme a ella con falsas intenciones, y ahora debo encontrar la manera de rectificarlo antes de que sea demasiado tarde». La respuesta de Thornton había sido furiosa, acusándolo de debilidad y falta de visión comercial. Pero Benedict había sido inflexible. No había más menciones del plan en la correspondencia posterior. Solo había instrucciones para preparar documentos de renuncia a las tierras. Agatha cerró la última carta y miró por la ventana de su habitación. El invierno había llegado a Londres con fuerza, cubriendo los tejados con escarcha y llenando el aire con el olor a humo de chimenea. En las calles abajo, los vendedores ambulantes ofrecían castañas asadas y los niños jugaban en las esquinas, sus risas flotando hasta su ventana. Durante estas 3 semanas, Benedict había mantenido su distancia como había prometido. No había intentado visitarla ni presionarla. Sin embargo, cada mañana llegaba un pequeño ramo de violetas, sus flores favoritas, con una nota simple que decía: «Pensando en ti, ve», nada más. No súplicas, no intentos de manipulación, solo un recordatorio constante de que él seguía ahí, esperando. El escándalo social había sido exactamente tan terrible como Benedict había predicho. Las invitaciones a eventos sociales habían cesado casi por completo. Las antiguas amigas de Agatha la evitaban en la calle, temerosas de ser manchadas por asociación. Los periódicos de chismes habían tenido un día de campo con la historia, aunque curiosamente la mayoría de los artículos pintaban a Benedict como el villano y a Agatha como la víctima inocente. Eso, descubrió Agatha, era porque Benedict había cumplido su promesa de hacer una declaración pública. Había ido personalmente a cada periódico importante de Londres y había dado una entrevista donde admitía haber actuado inapropiadamente hacia la señorita Dashcroft y asumía toda la responsabilidad por el escándalo. Había sido una movida social suicida, y su reputación había sufrido enormemente por ello. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. Margaret entró con su expresión habitual de preocupación maternal. «Señorita Agatha, Lady Cordelia solicita tu presencia en el salón. Dice que hay algo importante que debes ver». Agatha bajó las escaleras con curiosidad. En el salón encontró a su tía junto a un hombre mayor que reconoció como el señor Whitmore, el abogado de la familia. «Ah, Agatha», dijo Cordelia, señalando una silla. «Por favor, siéntate. El señor Whitmore tiene información que creo que debes escuchar». El abogado se aclaró la garganta, ajustando sus anteojos sobre su nariz. «Señorita Dashcroft, he completado mi investigación sobre el asunto de las tierras y el acuerdo entre su padre y el difunto Lord Ravenshire. Puedo confirmar que todo es legítimo y legalmente vinculante.
El vizconde actual tenía derecho legal completo a reclamar esas propiedades. Agatha asintió. Esto no era nuevo para ella después de 3 semanas de investigación. Sin embargo, continuó Whitmore, hay algo más que descubrí y que creo es significativo. El vizconde no solo renunció a las tierras como prometió, también pagó silenciosamente las deudas restantes de su padre que no estaban cubiertas por el acuerdo original. Eran deudas menores, aproximadamente 500 libras en total, pero técnicamente eran su responsabilidad como heredera. Él las pagó sin informarle, sin buscar reconocimiento, y pidió específicamente que no se le mencionara. Agatha se quedó sin aliento. 500 libras. Pero eso es una suma considerable, terminó Whitmore, especialmente considerando que no tenía obligación legal de hacerlo. Solo me enteré porque uno de los acreedores es amigo mío y mencionó casualmente que el vizconde Ravenshire había liquidado la deuda de Lord Duscroft hace 2 semanas. Cordelia observaba a su sobrina cuidadosamente. Parece que el joven vizconde está determinado a demostrar sus intenciones con acciones, no solo palabras. Agatha sintió que algo en su pecho se aflojaba. Durante 3 semanas había luchado contra sus propios sentimientos, contra el miedo de ser tonta nuevamente, contra la tentación de creer que tal vez Benedict realmente había cambiado. Pero este acto silencioso de generosidad que nunca había esperado que ella descubriera, era diferente. Señor Whitmore, dijo Agatha lentamente, ¿podría enviarle un mensaje al vizconde Ravenshire? Dígale que me gustaría verlo mañana por la tarde en Hyde Park, junto al estanque Serpentine. El abogado asintió con una sonrisa conocedora. Por supuesto, señorita Duscroft. Me aseguraré de que reciba el mensaje inmediatamente. Después de que Whitmore se fue, Cordelia se sentó junto a Agatha y tomó su mano. ¿Has tomado una decisión entonces? Creo que sí, respondió Agatha suavemente. He pasado 3 semanas buscando evidencia de que Benedict me estaba manipulando, esperando encontrar otra mentira, otro plan oculto. Pero lo único que he encontrado es honestidad consistente y sacrificio genuino. En algún momento, debo decidir si voy a permitir que el miedo gobierne mi vida o si voy a arriesgarme a creer en algo hermoso. El amor siempre es un riesgo, dijo Cordelia sabiamente, pero algunos riesgos valen la pena tomarlos. Al día siguiente, Agatha llegó temprano al Hyde Park, envuelta en su abrigo de lana más cálido contra el frío invernal. El parque estaba tranquilo, con solo algunos paseantes valientes desafiando el clima helado. Se posicionó junto al estanque Serpentine, observando cómo los patos nadaban perezosamente en el agua oscura. Escuchó sus pasos antes de verlo. Benedict apareció caminando por el sendero, vestido elegantemente como siempre, pero con esa misma expresión cansada que había llevado durante semanas. Cuando sus ojos se encontraron, Agatha vio esperanza y temor mezclados en su mirada. «Agatha», dijo simplemente, deteniéndose a respetuosa distancia, «gracias por aceptar verme. He leído todos los documentos», comenzó ella sin preámbulo. «He investigado cada afirmación. He hablado con abogados y revisado cada carta». Benedict esperó, su cuerpo tenso como un arco estirado. «Y descubrí algo interesante», continuó Agatha, dando un paso hacia él. «Descubrí que pagaste las deudas restantes de mi padre sin decírmelo». Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Benedict. «No era mi intención que te enteraras de eso. Solo quería asegurarme de que no tuvieras cargas innecesarias». «Exactamente», dijo Agatha, dando otro paso. «No era tu intención que me enterara. Lo hiciste sin buscar crédito, sin esperar reconocimiento. Ese acto me dijo más sobre tus verdaderas intenciones que cualquier palabra podría haberlo hecho». Benedict tragó saliva, esperanza floreciendo en sus ojos. «Agatha, déjame terminar», lo interrumpió ella suavemente. «Durante 3 semanas he luchado contra mis propios sentimientos. He buscado razones para no perdonarte, para proteger mi corazón, pero la verdad es que mi corazón ya tomó su decisión hace tiempo. Solo mi mente necesitaba alcanzarlo». Cerró la distancia entre ellos hasta que estuvieron cara a cara. «Cometiste un terrible error al acercarte a mí con falsas intenciones», dijo ella, su voz firme pero gentil. «Me lastimaste profundamente y sacudiste mi capacidad de confiar. Pero también tuviste el coraje de admitir tu error, de cambiar tu curso, de sacrificar tu orgullo y tu fortuna
para demostrar que habías cambiado. Eso requiere un tipo diferente de valentía. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Benedict, su voz apenas un susurro. Estoy diciendo que te perdono, respondió Agatha, sintiendo lágrimas calientes en sus mejillas. Estoy diciendo que creo en tu cambio. Estoy diciendo que yo también me he enamorado de ti, a pesar de todo, o tal vez debido a todo. Porque el hombre que conocí durante estos meses, el hombre que me hizo reír y pensar y sentir tan profundamente, ese hombre era real, y el hombre que tuvo el coraje de admitir sus errores y trabajar para rectificarlos, ese hombre merece una segunda oportunidad. Benedict cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, estaban brillantes con lágrimas no derramadas. No merezco tu perdón, dijo con voz rota, pero pasaré cada día del resto de mi vida intentando merecerlo. No quiero perfección, respondió Agatha, tomando sus manos entre las suyas. Quiero honestidad, quiero esfuerzo genuino, quiero un compañero que me vea como una igual, no como un medio para un fin. ¿Puedes darme eso? Puedo, prometió Benedict fervientemente. Te daré eso y mucho más. Te daré mi corazón completo, sin reservas, sin secretos. Te daré mi respeto, mi admiración, mi amor incondicional. Y si me permites, pasaré el resto de mi vida demostrándote que fuiste sabia al darme esta segunda oportunidad. Agatha sonrió a través de sus lágrimas. Entonces empecemos de nuevo. Apropiadamente esta vez, con honestidad desde el principio. Benedict levantó sus manos y las besó suavemente, un gesto de reverencia y promesa. Señorita Agatha Duscroft, dijo formalmente, aunque sus ojos brillaban con emoción, ¿me permitiría el honor de cortejarte apropiadamente, con las intenciones más honorables y el corazón más sincero? Vizconde Benedict Ravenshire, respondió ella con una sonrisa radiante, sería un placer. Se quedaron allí junto al estanque Serpentine mientras el sol invernal comenzaba su descenso, hablando sobre el futuro que construirían juntos. Un futuro basado en honestidad, respeto mutuo y amor, que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte. No sería fácil reconstruir completamente la confianza. Ambos lo sabían. Habría momentos de duda y desafíos que enfrentar, pero estaban comprometidos a enfrentarlos juntos. 6 meses después, cuando Benedict se arrodilló en el jardín de la casa de Agatha y le ofreció un anillo de compromiso, ella no dudó en aceptar. Y cuando se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de aquellos que realmente los amaban, todos los presentes comentaron que nunca habían visto una pareja más claramente enamorada, porque a veces las historias más hermosas nacen de los comienzos más imperfectos, y a veces el amor verdadero requiere el coraje de perdonar, la humildad de admitir errores y la valentía de arriesgarse nuevamente. Agatha y Benedict habían encontrado todo eso y más, construyendo un matrimonio basado no en la perfección imposible, sino en la honestidad imperfecta y el compromiso genuino de crecer juntos. Y eso, decidieron ambos, era infinitamente más valioso que cualquier cuento de hadas.